Bueno, buenas tardes. Tenemos un reto importantísimo porque después de las mesas que hemos estado oyendo antes del mediodía, con un nivel altísimo, con temas súper interesantes, pero es que además ahora acabamos de comer y yo creo que ahora comentamos entre nosotras que vamos a aplicar lo que decían en uno de los grupos, que vamos a bailar, ¿no? Porque es que si no, espero que os entretengamos tanto como para bailar y que sea súper enriquecedor. Este panel que habla sobre la ética y la responsabilidad de los algoritmos, del uso de los algoritmos, que es un punto clave en todo este mundo del data science. Y para eso pues tenemos a 4 mujeres que os presentaré ahora, que nos van a ilustrar desde diferentes perspectivas y también desde la diversidad, ¿no? Porque también oíamos que este es un mundo diverso, ¿no? Es un mundo STEM, pero intervienen también otras disciplinas como son los filósofos, los filólogos, los psicólogos. De hecho, yo soy psicóloga de profesión y, bueno, profesión no, de formación y STEM de profesión y creo que tiene un potencial impresionante y nadie mejor que ellas para ilustrarnos, ¿no? Entonces, os voy a ir presentando y luego me presentaré yo la última. Entonces, primero tenemos a Isabela, que es Data Science en el grupo GFT, formando el equipo de Inteligencia Artificial. Es graduada en Matemáticas y en Física y con un máster en Big Data desarrolla modelos de Machine Learning, especializada en NLP y participa en proyectos como el procesamiento de documentos automatizado y clasificación de texto. Lleva a cabo tareas desde la ingesta y análisis de datos hasta el desarrollo y preparación de las soluciones de inteligencia artificial y ML para entornos de producción. Tela. Susana Prado, ingeniera también, ingeniera por la URB de Tarragona. Ella es la directora general de Inetum Cataluña. Inetum, que es una empresa líder a nivel europeo, con sede en Francia, y tienen un enfoque desde la compañía pues, propio e integral centrado en la adopción inteligente de tecnologías y experiencia de las personas. Ella está en Cataluña, ella dirige Cataluña, cubren Barcelona, tienen sedes en Barcelona, Andorra y Tarragona. Y paralelamente a su carrera directiva, que esto es algo súper interesante y hemos visto en algunas de las ponentes y también seguro que algunas de las que estáis aquí pues participáis en iniciativas STEM Woman, ¿no? Porque hemos oído de la necesidad de que las mujeres estemos presentes en el mundo STEM, de la importancia de la tecnología. Teresa nos hablaba de antes negocio aquí, tecnología aquí, tecnología y negocio. Y las decisiones, la toma de decisiones está en la tecnología y tenemos que tener mujeres en ese área de toma de decisiones que está en la tecnología, ¿no? Por eso es súper importante. Y Susana, como decía, pues participa de forma paralela a su carrera como directiva, ejerce como profesora asociada en la URB, donde ella estudió, pero aparte está de forma activa en organizaciones asesorando y en consejos de CETECNO, NACE, QUESADE, 22@network, 50-50, con el objetivo de fomentar y divulgar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos, pero principalmente el tecnológico. Y también, oí antes que había un premio, no sé si era Donatic en una de las mesas, Susana también es premio Donatic de la Generalitat, del premio que emite el Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, y en el 2019 pues, tuvo el premio Donatic a Mejor Profesional. Encantada, Susana, de que estés aquí. Nuria Marco, también es ingeniera técnica electrónica y superior en telecomunicaciones. Empezó su experiencia laboral como consultora tecnológica y en pocos meses se incorporó en la compañía SAS, en la que sigue formando parte. Y desde entonces pues está como responsable de servicios profesionales de SAS en la oficina de Barcelona, atendiendo y coordinando tanto el proceso de venta de proyectos como la propia ejecución de clientes en Cataluña. Durante este tiempo ha participado en diferentes proyectos y es una apasionada y principalmente está centralizada en ayudar a los clientes a disponer de los mejores sistemas de acceso e integración de los datos, ¿no? Un tema que clave en estas jornadas, y a partir de ello pues poder aplicar las analíticas correspondientes y también desplegar las soluciones de negocios de sus clientes.
Encantada, Nuria, que estés con nosotros también. Y también Cristina Ávila, que es la que le ha tocado hoy madrugar, porque viene de Madrid. Ella es ingeniera superior de telecomunicaciones y máster en informática, máster en dirección comercial y marketing y experta en analítica web y big data. Ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en diferentes compañías, especialmente el sector asegurador, en entornos financieros. Fue elegida 40 u 40 de seguros en el 20 y en el 21. Y combinado con esto, pues también participa en algunas iniciativas, ¿no? Iniciativas como son Ejecutivas de Galicia, Talento para el Futuro Estilo y Secretaria General de AJPS, que no sé lo que es. Es la Asociación de Jóvenes Profesionales de Seguros. Perfecto. Pues, oye, un panel, como os decía, diverso para tratar un tema clave, que es la ética y la responsabilidad. Yo, como os he dicho, me presentaría la última porque mi currículum no es como el de ellas. Yo soy psicóloga de formación, y os decía, y STEM de profesión. Llevo más de 30 años en una empresa del sector STEM y estoy aquí, creo que por eso, y porque hace 8 años decidí que los techos de cristal no los quería para mis 2 hijas. Y entonces empecé a participar en iniciativas STEM Woman. Empecé como mentora de la UPC, del programa End2End, en el que sigo. Estoy en el STEM Woman Congress con Clara como responsable de carreras profesionales, en Technovation Girls como jurado internacional y en todas aquellas iniciativas que me presenten porque soy incapaz de decir que no, siempre que mi familia y mi tiempo me lo permita. Y hoy vamos a tratar un tema, como os decía, apasionante. Para mí es apasionante porque toca la tecnología, pero toca la ética de cómo estamos gestionando esta tecnología, ¿no? Y cómo estos algoritmos, que son clave ya hoy en día, están impactando, porque cada vez más decisiones, tomas de decisión que hemos ido viendo durante el día en entornos médicos, de justicia, en entornos financieros, en entornos profesionales, dependen de estos algoritmos, ¿no? Y ahora sí, ellas son las expertas. Y hablando del algoritmo, vamos a empezar con la pregunta base, que es la primera, ¿no? Que es, ¿qué es exactamente un algoritmo, ¿no? Y cómo funciona y por qué se ha supuesto un cambio tan disruptivo en la toma de decisiones, ¿no? Yo te miro a ti, Isabela, que te tengo al lado, para que si me quieres dar respuesta a la pregunta del algoritmo, que es la básica del panel. Sí, vamos a empezar por el principio, ¿no? por los fundamentos. En primer lugar, pues agradeceros a todas por la oportunidad de estar aquí. Estoy encantadísima de compartir mesa con vosotras. Y vamos directamente al lío, que es un algoritmo. Un algoritmo no es más que un proceso que transforma una serie de inputs, las transforma, aplica un proceso y nos provee con un output. Puede ser tan sencillo como una misma receta culinaria, que tenemos huevos, harina y azúcar y mantequilla y hacemos una tarta. Pero también puede ser más complicado, por ejemplo, pues un algoritmo de concesión de hipotecas, un algoritmo de categorización de texto, que tú recibes palabras, se transforman en vectores y luego se aplica un modelo de categorización para luego tener una categoría como salida, como input y output. ¿Y por qué ha sido disruptivo? Pues principalmente con lo que has comentado, Mar, que estos algoritmos están formando cada vez más parte en nuestro día a día, en cada vez más diversos ámbitos, y particularmente en sitios en los que quizás ni siquiera nos los esperamos, en ámbitos que no sabemos, no pensamos que el proceso haya sido influenciado por un algoritmo y más por un algoritmo de inteligencia artificial, que también tiene su proceso de crear un algoritmo de machine learning en el que está pues, formado pues, distintos sesgos y hipótesis y asunciones que luego se transmiten en un output que nosotros usamos, que quizás no entendemos muy bien de dónde vino este input y qué características han influenciado en este output. Fenomenal. Yo creo que ha quedado clarísimo. ¿Alguna de vosotras quiere incorporar algo más a la definición y al funcionamiento del impacto? Yo quizás voy a dar otra perspectiva. Para que os hagáis una idea, el 14% del Producto Interior Bruto mundial en una década estará relacionado con la inteligencia artificial. Esto es una gran oportunidad, igual que lo vemos como un riesgo, ¿no? Pero esto nos da una oportunidad también como sociedad, no solo como avance tecnológico, sino que hay ciertos algoritmos que nosotros ahora llevamos a cabo, siendo conscientes o no,
Y lo que estamos haciendo es automatizarlos. Y la oportunidad es, a nivel colectivo, de defender una cultura, una ética común de lo que es aceptable y lo que no, en términos de diversidad, en términos de todos esos ejemplos que tú ponías, ¿no? de cómo estamos llevando el mundo financiero, cómo estamos tomando decisiones sobre la educación, cómo tomamos decisiones sobre nuestro día a día. La tecnología quizás va delante de la regulación o de las propias compañías, pero ahí tenemos que tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, los coches autónomos existen, pero viene un viejo dilema, que a mí me encanta la filosofía y se está volviendo a poner de moda. El dilema del tranvía. ¿Voy a comprarme un coche que va a decidir si me salvo yo o si se va a salvar un niño de 5 años que está cruzando? Pues la ética global nos dice que sí, pero a lo mejor yo tengo ciertas restricciones que me dicen, oye, pues me lo voy a pensar. Es un ejemplo, igual que la clonación. Todos conocemos a Dolly, ¿verdad? Pero no hemos masificado la clonación. ¿Por qué? Porque hay un concepto ético detrás. Entonces tenemos que redefinirnos como sociedad y también como individuales. Y con esto de los individuales me voy a los riesgos, que estamos viendo en lo que hablábamos también en el título, ¿no? En las redes sociales. En las redes sociales estamos generando una serie de estereotipos, estamos generando también una serie de conductas que están modificando cómo funciona incluso nuestro cerebro, ¿no? Le estamos ahí generando dopamina con una cantidad de likes y a todos nos pasa, nadie se queda atrás. Pero sí que tenemos que entender desde un punto de vista de conciencia de que eso está ocurriendo, ¿no? Y de cómo esto nos está afectando, cómo hay cierta reconducción conductual hacia que compremos ciertos productos o incluso, lo que es más peligroso, en nuestras democracias, el utilizar, pues antiguamente pues, se podría decir, ¿no? Que los medios podrían estar de un color o de otro, pero es que aquí, sin saberlo y monetizando los datos, podemos estar influyendo en decisiones muy importantes como sociedad. Entonces, aquí es el contrapunto, ¿no? y el renacer de los filósofos, además de la propia tecnología. Y es clave que trabajemos con ética, ¿no? Que se auditoricen estos algoritmos, ¿no? Y que realmente veamos que están correctamente construidos con unos datos correctos que puedan impactar correctamente y ser potenciadores, pero no limitadores y riesgos, ¿no? Y tú lo decías muy bien, ¿no? Hay un tema de redes sociales, hay un tema de influencia de compra, pero hay unos entornos claves, ¿no? En los que nos afecta vitalmente, ¿no? Y hay un tema que es la empresa, ¿no? Cómo estos algoritmos están influyendo en las plantillas humanas, ¿no? En las tomas de decisiones sobre las personas que componen una compañía, ¿no? Yo os lanzo la pregunta, Susana y Nuria, si queréis trabajar sobre ella, que creo que tenéis la reflexión. No, perfecto. A ver, nosotros bueno, al menos yo como directiva de una empresa de tecnología que hace proyectos, ¿no? De los que hemos visto hoy, de todos estos ejemplos que estamos poniendo, al final las empresas, y lo hemos visto hoy, ¿no? Un evento de Data Science y hablamos de ciudades, hablamos de sanidad, hablamos de farmacia, o sea, vemos que la tecnología está inmersa en cualquier sector de cualquier país, o sea, la digitalización está embebida en cualquier cosa que estamos haciendo en nuestro día a día. Lo que pasa es que lo hace cada vez, y tiene que ser así, de una manera más sutil, ¿no? Más humana, ¿no? No notas que estás utilizando tecnología, pero la tienes presente. Y detrás de esa tecnología están, como decíamos antes, los algoritmos y los datos que hemos estado hablando todo el día, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estos datos en cada uno de los sectores? Los datos al final se pueden utilizar en positivo, que es el objetivo, ¿no? La tecnología. Yo cuando doy charlas, ¿no? Para promocionar todo el tema de STEM y demás, es, oye, la tecnología tiene que ser, y es, ¿no? Yo la visibilizo así, como una herramienta para mejorar el futuro, que nos ayude a conseguir cosas que de otra manera no funcionan, ¿no? Entonces, nosotros como empresa constructora de estos algoritmos, tenemos como, cuando hablamos de las personas, tenemos dos visiones. Por un lado, la visión de las personas que construyen los algoritmos, ¿vale? Y lo hemos visto durante toda la jornada, ¿eh? El ser los últimos también hace que también puedas capitalizar un montón de conocimiento, ¿no? Hablamos de unos algoritmos que están, y de un sector, ¿no? Que es el de la computación, el que genera los algoritmos, muy masculinizado. Por lo tanto, cuando tú estás programando, estás estereotipando esa programación y esa construcción de la solución o esa definición de la solución. Y, por lo tanto, nosotros, como empresa, lo que tenemos que intentar es que los constructores de ese algoritmo sean diversos. Mujeres, hombres, pero también de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferente edad. Hemos visto muchos tipos de sesgos. Por lo tanto, el impacto en las personas, en eso, en que sepan
la cultura generar una cultura positiva de el impacto que va a tener ese algoritmo que están desarrollando, ¿vale? El impacto que va a tener cuando se complemente, si genera una serie de sesgos. Y luego, otro debate que también está muy polarizado, que es el de la inteligencia artificial sustituye puestos de trabajo. La inteligencia artificial, ¿no? o toda la automatización que hemos estado viendo en la gestión de los datos, transforma los puestos de trabajo. Sí que es cierto que elimina aquellos que son muy rutinarios, que no aportan valor, ¿vale? Y lo que tenemos que ir es ir a puestos de trabajo donde la creatividad, donde el tema más humano, más de relaciones, de empatía y tal, que no tiene una máquina a día de hoy. Bueno, paréntesis, hasta que he leído la contraportada hoy de La Expansión, que salía un ingeniero que se ha ido de Google diciendo que la inteligencia artificial que había desarrollado en Google tenía vida propia y tomaba decisiones y tenía sentimientos. Entonces he dicho, hoy no toca, hoy estoy en una mesa donde decimos que la tecnología, ¿no? O sea, el componente humano es ese, el que pone el sentimiento, la pasión, la empatía, que no la va a poner nunca una máquina, y por lo tanto a los que desarrollan les trasladamos eso, pero luego a las personas que reciben ese algoritmo como usuarios necesitan otro tipo de acompañamiento, que no sientan que la tecnología les está invadiendo, les está apartando. Hemos hablado también esta mañana mucho de las brechas, ¿no? Entonces, tenemos que acompañar, ¿no? Y entonces, pues las compañías también disponemos, ¿no? y trabajamos en temas de gestión del cambio, de ver cómo esa tecnología afecta a las personas y las afecta en positivo. Un acompañamiento, una formación, una evangelización, ¿no? Y una transformación de esos roles que a lo mejor ahora son muy técnicos, pero que tienen que ser más humanos, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, esta mañana lo hemos visto, para estar en este mundo no te necesitas ser un ingeniero, ¿no? Los datos están, ¿no?, en cualquier sector y puedes venir, ¿no?, de cualquier. Por lo tanto, para mí es eso, es la sensibilización de lo que estás construyendo, que tiene un impacto, y a aquellos que lo reciben, acompañarles para que no se sientan agredidos. Que esto tiene que ser bueno, no puede ser de otra manera. El acompañamiento es clave porque además tenemos que transformar la visión como oportunidad en algo que puede visualizarse como un riesgo para las plantillas. Y esto, el change management, el liderar el cambio dentro de las organizaciones es clave. El cambio por el cambio, no, el cambio acompañado. Si no, estás impactando directamente en las plantillas, en las personas, ¿no?, que forman. Nuria. Bueno, yo, en primer lugar, darle las gracias, ¿no?, por esta oportunidad de estar con vosotras, de ver tantas mujeres, ¿no?, interesadas en este mundo, que trabajan en el día a día, ¿no?, en el mundo de la ciencia de los datos. Entonces, bueno, un poco para complementar lo que acaba de comentar Susana, desde mi puesto de trabajo, ¿no?, que al final tengo la suerte de tener ese contacto con muchas empresas de distintos sectores en los que la tecnología SaaS, en este caso, ¿no?, con la que trabajo yo, digamos, intenta beneficiar, sacar un provecho para que estas compañías, bueno, pues saquen conviertan de alguna manera lo que es el dato en información. Es una frase que se suele decir, ¿no?, pero es que es muy verdad, ¿no? Al final son datos brutos, datos que hay que interpretar, y ahí está la clave, ¿no? La interpretabilidad del resultado. Es decir, y ese criterio solo lo hace o lo añade esa lógica humana, ¿no?, ese pensamiento humano. El dato por el dato no te dice nada, quizá, o sea, al final es un dato que ha salido, pues, de unas fuentes que tendrán toda la legitimidad, pero que son las que son, pero ahí hay que aplicar ese criterio, esa lógica, para que eso tenga un sentido. Esos datos pueden estar sesgados. ¿Cuántas compañías presumen, ¿no?, lo vemos a diario, presumen de no, yo en mi data lake, en mi información, no tengo sesgo? Hacemos el ejercicio, ¿vale? Te invito, hacemos el ejercicio. ¿Cuántas veces se sorprenden del resultado? Y es muy interesante, ¿no?, ver la reacción. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hay que trabajarlo. Lo primero es al menos tener conciencia de ello, porque si hay conciencia, también a la hora de interpretar el resultado se va a tomar de otra manera, y en el mejor de los casos se tiene que corregir. Y ahí estamos, ¿no?, un poco en hacer ver a las empresas, sean del sector que sean. Hay algunos sectores quizá con una sensibilidad mayor hacia este mundo de los datos, otros más que van un poco más en el vagón de cola, ¿no?, digamos, pero aún así hay que hacerles ver esta realidad, para que
digamos, tomen conciencia y tomen acciones para corregir esto, ¿no? Tenemos ejemplos de todo tipo, desde... Antes comentaba nuestra compañera de Hola Luz, ¿no? La predicción de la demanda de energía. O sea, trabajamos en muchísimos sectores, temas de abandonos de clientes. O sea, todas estas predicciones que se basan en algoritmos de Machine Learning ayudan a las empresas a transformar sus datos en información válida para tomar decisiones. Sí, sí, además es impresionante porque todo lo que generamos son datos. Y yo estaba, antes cuando oía a nuestra compañera de La Luz que enseñaba, decía, claro, es que cuando no hay consumo no estás en casa, cuando hay puntas es porque has puesto, o sea, está claro que toda nuestra vida está reflejada a través de los datos, ¿no? Y por eso también todo el riesgo, ¿no?, que va acompañando de esto, ¿no? Y claro, te planteas y piensas en las grandes compañías como puede ser Facebook, como puede ser Apple, como puede ser pues compañías que Google, Amazon, todas estas que ya se han nombrado durante el día, y dices, bueno, ¿y qué riesgos, no, hay asociados a esto, no? ¿Están identificados? ¿Están a la orden del día? Sí, porque estamos debatiendo sobre ello, pero realmente es algo que se está trabajando. ¿Qué opináis vosotras? Pues hablando de las compañías muy grandes y qué riesgos pueden acorralar, sería por empezar por el tamaño de la esfera de influencia que tienen estas empresas. Y más allá de, sabemos que Google, Facebook, Amazon son empresas muy, muy grandes y tocan muchas partes de nuestras vidas, pero más allá también son evitables. El uso de estas empresas es fácil de obviar sus servicios. Entonces, la cuestión también es si estas empresas en realidad poseen un monopolio del dato que le ofrecemos gratuitamente. Cuando nos inscribimos en Google o en Facebook, estos servicios son gratis. Yo puedo enviar y recibir correos sin pagar ni un céntimo, pero el intercambio que doy es mi dato y mi navegación por el Internet, mi navegación por Google Maps. Todo esto va en esta esfera muy grande. Y el riesgo es justamente que es una tecnología que posee un monopolio. No podemos, o es bastante difícil, y es un esfuerzo importante obviar el uso de estas compañías que tienen toda nuestra información. Pero esto te da, o sea, te hace pensar en la potencialidad del dato, pero también el riesgo del dato, ¿no? El riesgo del uso del dato, ¿no? Y no sé, ¿alguna más de vosotras queréis aportar algo en este punto? Sobre todo sobre el tema este de riesgo, ¿no?, que estábamos comentando de grandes corporaciones. Sí, o sea, empezamos a ver cómo están respondiendo, por ejemplo, en Estados Unidos a determinadas ya preguntas políticas, se les está un poco llamando a explicar qué es lo que hacen con esos algoritmos, a que el público en general entienda cómo funciona esto, ¿no? Porque esto no va de que la gente que trabaja en datos o la gente que trabaja en determinadas compañías entienda cómo funcionan los algoritmos. Esto va también de concienciación de la población, en el sentido de que nada es gratis. Si a mí me están dando una serie de accesos, ventajas, y yo no estoy poniendo ninguna pega y estoy dando mi consentimiento, tengo que tener la cultura para entender lo que significa ese consentimiento y darlo o no. Y también entender la potencialidad de los consentimientos. Pongo un ejemplo concreto. Si yo estoy dando mis datos médicos, que los pueden anonimizar, a lo mejor puedo tener una base de datos para temas diagnósticos que nos puede beneficiar a todos, o incluso a mí misma en el futuro, si doy mis datos genéticos, si se puede hacer algún tipo de proyección. Entonces, yo creo que hay que hacer entender a la gente cómo funcionan, qué dan y qué no, y cómo se va a utilizar. Si es para fines comerciales o si es para fines académicos, pero esto pasa por cultura del dato y también por regulación y por auditoría. Claro, lo que hablábamos antes, ¿no?, de un poco del acompañamiento en las empresas cuando a las plantillas, pero volcado en la sociedad, ¿no?, que es mucho más difícil, ¿no? Y además en la sociedad en la que estás impactando sobre una diversidad de entornos. Y aquí se abre un nuevo tema que estaba en el título de esta ponencia, que es el tema de las redes sociales, pero especialmente en menores. ¿Cómo regulamos esto, no? Porque después de la pandemia, y antes lo comentábamos justo a la hora de comer, yo tengo una hija de 12 años, pues coincidíamos, ¿no?, las que tenemos hijas de esta edad o hijos, y decíamos, es que
tenían unas limitaciones de uso de dispositivos móviles antes de la pandemia, pero en el momento que llegó la pandemia, en el colegio ya les dieron un portátil para conectarse o les abrieron la comunicación online para estar con sus amigas. Yo recuerdo a mi hija pequeña que la oías que estaba hablando y estaba arreglando su habitación y le decías, ¿pero qué haces? Dice, no, es como si estuviera con ellas, pero ni miraba la cámara. Y yo pensaba, qué peligro, porque este móvil tiene cámara, tiene micrófono, ellas están allí como si arreglando sus habitaciones, pero es la forma que tienen de mantener la socialización. Y esto nos ha llevado a la situación del COVID, ¿no? Pero claro, cuando empezamos a abrirnos a redes sociales en las que los menores empiezan a entrar, esto tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Y a mí personalmente me preocupa enormemente, estoy segura que a todos nosotros, ¿no? ¿Cómo controlamos esto? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Se está trabajando? Bueno, está claro que hay que gestionarlo, ¿no? Ahora justo lo decías, el poner barreras no lleva a ningún sitio, ¿no? Al final es la educación, o sea, desde pequeñitos, ¿no? El tener esa conciencia de todos los riesgos que puede conllevar, pues, contactar con alguien que no conoces, responder a una llamada que quizá pues no deberías, este tipo de cosas. Hay que educarlas desde pequeñitos, ¿no? Porque al final es una realidad en la que se van a encontrar. Es que es absurdo intentar pararlo, dejarles de lado, porque al final es que tampoco les va a ir bien y quizás tengamos incluso un poco el efecto contrario, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? La clave está en educar desde casa, desde la escuela, en cómo gestionar digamos, las redes sociales, estos dispositivos de la mejor forma posible. Y es que, una vez más, redunda en un uso de la tecnología para el beneficio, ¿no? y conseguir cosas mejores para la sociedad, ¿no? Y yo creo que además de la formación de las escuelas y demás, tú no puedes parar las cosas, tú no puedes parar la velocidad ni el impulso que lleva la tecnología, no puedes, ¿no? Porque hay incluso algunos sectores que van más retrasados en tecnología, pero no han podido parar. Ha llegado una pandemia y la hemos necesitado para sobrevivir durante 2 años de encierro. Entonces, claro, ¿dónde pones el límite? No lo puedes poner. Lo que tienes que hacer es una educación, y una educación muy de valores, comentábamos el otro día. No es tanto, es que también, ¿no? el concienciar de las cámaras, es también un poco, que a mí es lo que más me preocupa, es el impacto que tiene el resultado de la comunicación por las redes sociales, ¿no? Los valores que se inculcan en la educación a nuestras futuras generaciones, ¿no? El quererse a ellos mismos, el ser fuertes, el no dejarse influenciar. O sea, el que las redes sociales no les afecten ni tengan una dependencia, necesidad de ellos, ¿no? Y esto pasa mucho por la educación familiar de, oye, porque nosotros que estamos, ¿no? Todos los que estamos aquí estamos en un mundo del data science, ¿no? Y somos unos privilegiados también por estar en un sector, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Y estamos en un crecimiento exponencial, veíamos esta mañana, la mayoría de todos los que estamos en temas de digitalización estamos en un crecimiento. Y nos falta talento, y nos faltan vocaciones, y nos faltan un montón de cosas, pero no nos falta negocio. Por lo tanto, estamos creciendo. Por lo tanto, estamos en un entorno muy exitoso y favorable, ¿no? Pues yo tengo muchos compañeros que tienen hijos que lo están pasando mal emocionalmente. Y entonces, ¿cómo es posible que teniendo, ¿no? un entorno súper favorable, que siendo todas los jóvenes súper cookies, súper monos, que les va bien la vida, no sepan verlo, que les va bien, y se preocupen por los likes, por no sé qué? Entonces, esto es un poco de educación, de unos valores, ¿no? Del esfuerzo, del compromiso, del quererte tú por ti mismo, ¿no? Haz lo que tú quieras, ¿no? Y ahí tu entorno, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte, porque también la educación, yo creo que requiere un esfuerzo, ¿no? El momento en el que estamos viendo, ¿no? De revolución total y absoluto del mundo laboral, ¿no? De la vida que llevamos, ¿no? Cuando lo hemos comentado con las que nos hemos estado, la vida que llevamos de, ¿no? Trabajo, conciliación, no sé, pues a veces hace que esta educación no la estés priorizando, ¿no? Y es súper, súper importante, porque no vas a parar las redes sociales, no vas a pararlos, tienes que educarlos para que cuando llegue esa ola, ese tsunami, ¡pum!, se mantenga en su sitio. Sí, es clave. Me gustaría añadir una cosita sobre el uso de redes sociales y el saber quién eres para poder afrontar todas estas imágenes que vienen. Y es que asociamos... nuestra felicidad viene de las expectativas que tenemos. Si nuestras expectativas se cumplen, pues estamos felices. Pero si las expectativas a las que estamos expuestos son
irreales, porque lo que enseñamos en las redes sociales siempre es el 5 o 10% de la mejor parte de tu día o de la parte más limpia de tu casa y el resto de casa está patas para arriba, pues nos generamos expectativas irreales y lo que ocurre son comparaciones hacia arriba. Siempre nos comparamos con algo supuestamente encima de nosotras y el valor de saber quién eres tú y de qué eres capaz y qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir en tu propio camino, es también fundamental en poder interpretar correctamente lo que te está llegando por las redes sociales. Y aprovechando que estás hablando tú, Isabela, yo me planteaba, oye, Data Science tiene un potencial bestial a nivel de profesión. Tú que eres la más joven del panel, aunque Cristina también está próxima a tu edad, yo decía, ¿qué mensaje le darías a las mujeres en concreto, pero en general a las nuevas generaciones para que se enrolen en el Data Science, ¿no? Para que se animen a estudiar carreras en las que puedan desarrollar su profesión en el Data Science? Es un llamamiento muy importante, a ver cómo lo planteo, porque es importante transmitirlo. Apasionado. Empiezo por mi propio sentimiento. Cualquier niña o chica o mujer que entra en una posición de tecnología, las poquitas que ya estamos aquí en posiciones de STEM, lo principal es que que se sientan las nuevas que vienen, que están súper bienvenidas y que están esperadas y que siempre habrá un hueco para ellas a nuestro lado en este ámbito. Me ha pasado en proyectos que hemos estado pues, yo y varios chicos más, y en cuanto llegaba otra mujer en el proyecto era como una toma de aire libre. Energías, ¿verdad? Es como otro aire. Entonces, mi mensaje es que chicas, niñas, estáis más que bienvenidas y os estamos esperando, porque la diversidad de perspectiva, la capacidad de poder interactuar con otras mujeres es único y a bailar. Sí, eso es. Y a bailar, está bailar. clarísimo. Y por último, para acabar, porque nos queda nada, minutos ya. Sí. Les voy a poner deberes a ellas. ¿Ah, sí? Vosotras sois todas referentes también para las niñas que vienen. Por supuesto. Porque antes de los 6 años es cuando hay esa filosofía, ¿no? que se establece en la cabeza y donde empiezan los sesgos. Así que deber para vosotras, protagonistas, tenéis que ser referentes para que esto crezca. Fenomenal. Y como nos queda muy poco, os voy a pedir a Susana, a Nuria y a Cristina que que nos deis 3 consejos, uno cada una, que daríais a las empresas sobre el uso de los algoritmos. ¿Puedo cambiar? Sí. ¿Puedo dar un mensaje? No, ya sé que tengo una edad. Vale, no sé vale. cuál, Bueno, aquí esto es flexible. ¿vale? Pero a mí sí, yo cuando voy a dar charlas de STEM, que hemos coincidido mal en algunas, es Sí. ¿el futuro será digital o no será? Entonces, ante este futuro digital que está, ¿no? Entonces, puedes elegir o formar parte de él, pensarlo, analizarlo, crearlo y disfrutarlo, o puede ser, que también lo puedes decidir, un agente pasivo, ¿no? Entonces, yo, ante esas 2 opciones, jolín, veniros, porque no hace falta estudiar una ingeniería informática y demás, sino que hemos visto esta mañana que un montón de diferentes perfiles acaban en los datos, porque necesitas tanto la construcción técnica, que los necesitamos, las vocaciones STEM, pero necesitamos también el conocimiento del negocio para saber cómo cogemos esos datos y los transformamos a conocimiento digital. Por lo tanto, un futuro digital co-creado por las futuras generaciones. Clave, y ese es un mensaje también para empresas, a la visión de los datos desde la perspectiva de negocio, súper clave. Nuria. Yo, si me permites, te respondo, ¿vale? El A lo que quieras. Pedías consejos, pues bueno, desde mi punto de vista, lo primero es tomar conciencia, creo que lo hemos comentado en distintos momentos de la conversación, y a partir de ahí establecer protocolos. Es decir, que no sea un tema de, bueno, ya me acordaré, no, un tema de, digamos, que haya un procedimiento que obligue de alguna manera o que fuerce al análisis de esa información, todo esto para evitar sesgos, ¿no? Para controlar y poner medidas y al menos reducirlo, ¿no? Minimizarlo y si hay algo, pues que seamos conscientes para poder interpretar bien los resultados, ¿no? Sería un poco Fenomenal. eso. Gracias. ¿Y Cris?
Pues yo veo los datos como parte también de una estrategia de sostenibilidad global, ¿no? Y en cualquier estrategia de sostenibilidad creo que hay que juntarse como lobbies en el buen sentido de la palabra. No puede ir cada compañía por separado, sino que hay que analizar cómo funcionan las cosas y cómo se pueden cambiar en los diferentes sectores, en las diferentes organizaciones, pero caminar juntos hacia al menos las bases mínimas de qué esperamos de los algoritmos y, por supuesto, ir hacia un mundo data-driven con conciencia, con pensamiento crítico. Fenomenal, pues muchas gracias a las 4 y esperamos que haberos aportado ese punto sobre la ética, el uso de los datos, los algoritmos y las redes sociales y el impacto real que está teniendo ya en nuestra sociedad. Gracias.